En el año 1482, Leonardo da Vinci, con apenas 30 años, partió de Florencia hacia Milán. No era aún el maestro universal que luego sería conocido. En ese momento, era un pintor con cierta reputación, ingeniero autodidacta y un espíritu inquieto que aún no encontraba un patrón que apreciara la totalidad de su genio. Decidió presentarse ante Ludovico Sforza, el duque de Milán, con una carta de presentación que no hablaba de sus habilidades como artista, sino como ingeniero militar. Allí afirmaba poder construir puentes, máquinas de guerra, canales y fortificaciones. Solo al final de la carta mencionaba, casi como una nota secundaria, que también podía pintar. Ludovico Sforza, llamado Il Moro, gobernaba un ducado que aspiraba a ser uno de los más poderosos del norte de Italia. Atraído por las habilidades técnicas de Leonardo, lo aceptó en su corte, no como pintor principal, sino como organizador de espectáculos, ingeniero y músico. Leonardo encontró en Milán un entorno estimulante. Cortesanos, filósofos, científicos, arquitectos y poetas circulaban por los salones del Castillo Sforzesco, y el ambiente favorecía la creación y el pensamiento. Durante sus primeros años allí, Leonardo se ocupó de tareas tan diversas como diseñar escenarios para obras teatrales, crear instrumentos musicales y planificar la desviación del río Ata. Sin embargo, fue en esta misma época que empezó a trabajar en un ambicioso proyecto que no vería terminado, una estatua ecuestre de bronce en honor a Francesco Sforza, el padre de Ludovico. El proyecto debía ser el mayor monumento ecuestre jamás creado, con más de 7 metros de altura. Leonardo pasó años estudiando la anatomía del caballo, esbozando modelos y desarrollando métodos para fundir una pieza de esa magnitud en bronce. Construyó un modelo de arcilla en tamaño real que fue exhibido públicamente en 1493, asombrando a los milaneses. Pero la guerra se interpuso. Con la amenaza de una invasión francesa, Ludovico destinó el bronce reservado para la estatua a la fabricación de cañones. El coloso de arcilla fue abandonado y, finalmente, destruido por soldados franceses cuando invadieron Milán en 1499. A pesar de esta frustración, en esos mismos años Leonardo comenzó otra obra que marcaría su nombre en la historia del arte, La Última Cena. Encargada por Ludovico para el refectorio del convento dominico de Santa María delle Grazie, la pintura debía representar la escena bíblica en la que Jesús anuncia que uno de los apóstoles lo traicionará. Leonardo no solo aceptó el encargo, sino que se propuso revolucionar la manera en que esa escena había sido representada hasta entonces. Leonardo abordó la Última Cena no como un simple encargo religioso, sino como una oportunidad para explorar las profundidades de la emoción humana y la psicología de grupo. Durante años, trabajó con una intensidad obsesiva, investigando las expresiones faciales, los gestos y las reacciones humanas. Observaba a personas en las calles de Milán, interrogaba a monjes y hacía numerosos bocetos en sus cuadernos. La técnica que eligió, sin embargo, sería su ruina y su gloria. En lugar de emplear la tradicional pintura al fresco, que requería aplicar pigmento sobre yeso húmedo, Leonardo experimentó con una técnica mixta sobre pared seca. Esto le permitía trabajar con más detalle y de forma más lenta, pero la pintura comenzó a deteriorarse apenas unos años después de ser terminada. Aún así, cuando La Última Cena fue revelada en 1498, causó una impresión monumental. Nunca antes una escena religiosa había sido retratada con tal dinamismo. Jesús aparece en el centro, aislado por un halo de silencio, mientras los apóstoles se agrupan en tríos, reaccionando con asombro, ira, tristeza o incredulidad ante la noticia de la traición.
La perspectiva de la sala se extiende como si la arquitectura del refectorio continuara dentro de la pintura, creando una ilusión de profundidad y realismo que desconcertaba a los espectadores. Cada personaje fue cuidadosamente estudiado. Pedro, impulsivo, sostiene un cuchillo. Tomás levanta el dedo índice, como si exigiera una explicación. Judas, identificado por su rostro sombrío y su posición más retraída, agarra una bolsa con las monedas y derrama sal, un símbolo de traición. Leonardo no dejó nada al azar. Su objetivo no era solo narrar una historia, sino capturar el momento exacto en que la tensión espiritual se convierte en drama humano. A pesar del deterioro, la fama de la obra se extendió por toda Europa. Incluso en su estado maltrecho, generaciones de artistas acudirían a Milán para copiarla, estudiarla y rendirle homenaje. Leonardo, sin embargo, parecía indiferente al reconocimiento. Para él, la creación era siempre un proceso inacabado, una búsqueda sin término. Mientras la última cena ganaba fama, Leonardo da Vinci comenzaba a sentir las primeras grietas en su entorno milanés. La estabilidad que Ludovico Sforza había ofrecido se resquebrajaba. En 1499, las tropas francesas del rey Luis XII invadieron Milán. Ludovico, traicionado por algunos de sus propios aliados, fue capturado y enviado a prisión en Francia, donde moriría años más tarde. Con su protector fuera del poder, Leonardo se vio obligado a abandonar la ciudad que le había ofrecido su primer gran escenario. Se llevó consigo pocos objetos, pero entre ellos estaban sus cuadernos, llenos de diseños anatómicos, estudios de vuelo de aves, esquemas de máquinas imposibles e ideas para nuevas obras. Partió hacia Venecia, luego pasó por Mantua y finalmente regresó a Florencia. Era el año 1500 y Leonardo tenía 48 años. Aunque ya era reconocido como un maestro, la vida nómada y la pérdida de su taller milanés lo dejaron con una sensación de exilio. Durante este tiempo, Leonardo retomó uno de sus antiguos intereses, el estudio del cuerpo humano. Consiguió permiso para diseccionar cadáveres en hospitales florentinos y produjo algunos de los dibujos anatómicos más precisos de toda la historia. Estudió con detalle los músculos, los órganos, el sistema circulatorio y el esqueleto humano. En una época donde la disección aún era mirada con sospecha, Leonardo lo hacía con un rigor científico que se adelantó siglos a su tiempo. También durante estos años volvió a trabajar como pintor. Fue entonces cuando comenzó una obra destinada a volverse icónica, la Gioconda, más conocida como la Mona Lisa. Aunque el retrato parece una simple representación de una mujer florentina, Lisa Gherardini, esposa del comerciante Francesco del Giocondo, Leonardo la convirtió en un símbolo de misterio y serenidad. Pintó con la técnica del esfumato, difuminando los contornos y creando una transición casi imperceptible entre luz y sombra. El resultado fue un rostro que parecía moverse con la luz, que cambiaba de expresión dependiendo del ángulo desde el cual se le mirara. Nunca entregó el cuadro a su supuesto cliente. La Gioconda lo acompañaría durante el resto de su vida, viajando con él incluso a Francia. Era más que un retrato, era una síntesis de todo lo que había aprendido sobre la observación, la naturaleza y el alma humana. Pese a sus logros, Leonardo no escapaba a la crítica. En Florencia, Miguel Ángel, mucho más joven y temperamental, lo atacaba públicamente, tildándolo de inútil y de nunca terminar nada. La rivalidad entre ambos fue legendaria. Mientras Miguel Ángel trabajaba el mármol con furia y pasión, Leonardo se tomaba años para concluir una pintura. Pero en el fondo, ambos compartían una visión del arte como camino hacia la verdad. En 1516,
Ya con 64 años y sintiéndose desplazado en la Italia de los nuevos artistas y mecenas, Leonardo aceptó una invitación del rey Francisco I de Francia. El monarca, admirador de su genio, lo nombró primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey y le ofreció residencia en el castillo de Clos-Lucé, cerca de Amboise. Allí, en el corazón del Loira, Leonardo pasaría sus últimos años rodeado de discípulos y trabajando en proyectos para el rey. Clos-Lucé se convirtió en su santuario final. Acompañado por su fiel alumno Francesco Melzi, Leonardo ordenó sus notas, redibujó sus invenciones y reflexionó sobre sus experiencias. Aunque ya no pintaba con frecuencia, sus pensamientos seguían siendo agudos. Diseñó planes para ciudades ideales, sistemas hidráulicos y continuó soñando con máquinas voladoras. El rey Francisco I lo visitaba con frecuencia. Admiraba profundamente al viejo maestro italiano y se dice que a menudo conversaban sobre arte, ciencia y filosofía. En una famosa anécdota, el rey declaró que nunca ha existido otro hombre nacido en el mundo que supiera tanto como Leonardo. Aunque probablemente exagerada, la frase refleja el respeto que se le tenía. En 1519, Leonardo redactó su testamento. Dejó sus bienes a Melzi, incluyendo todos sus manuscritos y dibujos. Murió el 2 de mayo de ese año, a los 67 años. Según una tradición romántica, falleció en los brazos del rey Francisco I, aunque los historiadores modernos consideran esta escena poco probable. Fue enterrado en la iglesia de Saint Florentin en Amboise, destruida posteriormente durante la Revolución Francesa. Tras su muerte, el genio de Leonardo da Vinci no desapareció, pero sí quedó, durante un tiempo, fragmentado en sus múltiples intereses. Sus pinturas, especialmente La Última Cena y La Gioconda, ganaron fama, pero gran parte de sus ideas científicas, sus estudios anatómicos y sus inventos quedaron olvidados en cuadernos que pasaron de mano en mano durante siglos. Estos cuadernos, conocidos como los códices, contienen más de 0 páginas de notas escritas al revés, una especie de espejo, llenas de dibujos y observaciones. Solo mucho tiempo después, se empezó a valorar en su totalidad la magnitud de su pensamiento. Allí se encuentran los primeros esquemas de un helicóptero, un submarino, una calculadora mecánica, una bicicleta y detalladas observaciones sobre óptica, geología y astronomía. Su método científico, basado en la observación rigurosa y la experimentación, anticipó el pensamiento moderno. La Última Cena, aunque dañada, fue restaurada múltiples veces. Hoy, protegida por complejos sistemas de conservación, sigue atrayendo a miles de visitantes en Milán cada año. Y la Gioconda, llevada a Francia por el mismo Leonardo, terminó en el Museo del Louvre, donde se convirtió en la pintura más famosa del mundo. Leonardo da Vinci no fue solo un artista. Fue ingeniero, anatomista, inventor, filósofo, músico y arquitecto. Representó mejor que nadie el ideal del Renacimiento, un hombre capaz de abarcar todo el conocimiento humano. Su vida fue un puente entre el arte y la ciencia, entre la fe y la razón, entre el mundo medieval que moría y el mundo moderno que nacía. Aún hoy, siglos después de su muerte, su figura nos sigue intrigando. En cada línea de sus códices, en cada trazo de sus obras, late la mente de alguien que se atrevió a preguntar, observar y crear sin límites. Leonardo no buscaba respuestas fáciles. Su vida fue una búsqueda incansable de lo invisible en lo visible, de lo eterno en lo humano. Y así, en el silencio de una sala de convento en Milán, o en la sonrisa enigmática de una dama florentina, su espíritu sigue hablándonos, curioso, brillante, inagotable.